¿Tú me dices cuándo? Ahí está, estoy viendo el aumento de los participantes ya. Vamos a esperar unos segundos. 41, cuando llegue a 50. Ya, hola, muy buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a la primera reunión mensual de la Sociedad Chilena de Coloproctología de este año 2024. Es un gusto que empecemos con nuestras actividades habituales. Antes de darle la palabra a los presentadores en esta oportunidad, quiero hablarles 2 segundos sobre los que les pueda haber llegado en algún momento un correo sobre la modificación de estatutos y un tema que para nosotros es bastante importante. Espero que se vea la presentación, es muy breve. Como ustedes saben, producto del trabajo de múltiples directivas antiguas, eh, se ha trabajado en la modificación de los estatutos que nos ha permitido actualizar la, la misión de la sociedad, la visión de la sociedad y ciertos aspectos que se habían quedado un poco pegados en el tiempo. Y uno de estos aspectos que habían dificultado un poco eh, o sea, que habían dificultado un poco el ingreso de nuevos miembros, era la rigidez de los criterios de inclusión. Así que, tomando la experiencia de la Sociedad Chilena de Cirujanos de hace algunos años, decidimos modificar estos estatutos en relación a lo que yo les voy a comentar ahora. Es decir, se crearon 5 categorías, las dos más relevantes son las dos que voy a mencionar acá y las que más nos importan a nosotros. Por una parte están lo que se llaman los miembros afiliados. Y según los nuevos estatutos dice así, los miembros afiliados serán los médicos cirujanos que hayan sido aceptados por el directorio y que cumplan con los siguientes requisitos. Uno de ellos es tener la certificación de su especialista en coloproctología, otorgada por una institución universitaria o por la Corporación Nacional Autónoma de Certificación de Especialidades Médicas o CONACEM, o por el organismo que en su tiempo la reemplaza. Y además de tener esta certificación, debe ser presentado, patrocinado por 3 miembros titulares de la sociedad y todas las postulaciones al miembro afiliado deben ser aceptadas por el director. Es decir, el simple hecho de tener el título de coloproctólogo y que 3 miembros lo patrocinen nos da la posibilidad de ser miembros afiliados. Por otra parte, la categoría de miembro titular, es decir, aquellos que pueden también participar en las votaciones para la elección de los directorios, tiene que ver con aquellos miembros afiliados, es decir, que cumplan ambos requisitos, ser coloproctólogo, tener el patrocinio de 3 miembros activos de la sociedad, y además, algunos de los siguientes, por supuesto no todos, presentar un trabajo científico inédito, aprobado por el directorio, que es lo que se hace hasta el momento, ¿cierto?, como criterio de ingreso, pero además se incorporan como posibilidades cumplir 3 años como miembro afiliado, durante los cuales haya asistido al menos a 2 cursos anuales organizados por la sociedad, publicar al menos 2 trabajos relacionados con la subespecialidad en calidad de autor o coautor en la revista Chilena de Cirugía u otras en los últimos 3 años, o haber hecho alguna contribución profesional a la subespecialidad considerada relevante por el directorio. ¿Ya? Básicamente esas son las 2 categorías que son las más relevantes. Existen otras categorías como miembros honorarios nacionales, miembros honorarios extranjeros, que generalmente son los que vienen a presentar en algún congreso, y miembros correspondientes extranjeros. Pero básicamente las primeras 2. En caso de que alguno de los que nos escuchan o de los que puedan también ustedes, los miembros de la sociedad, expandir la voz sobre estas nuevas categorías de miembros, los invito a solicitar una ficha de postulación a la Maya, Margarita Ferrer, al correo que aparece en pantalla. Bueno, dicho eso,
La primera sesión de este año corresponde a la Universidad de los Andes, a lo cual le agradezco mucho la preparación de esta sesión, así que dejo con ustedes al doctor Leonardo Espíndola, jefe de programa, para que haga la presentación y posteriormente modere la mesa. Muchas gracias, doctor Espíndola, por estar acá. Gracias, Felipe, por la invitación y por poder participar en estas reuniones de la Sociedad de Coloproctología. Y esta primera reunión por la cual vamos a dar inicio se llama Estrategia Actual y Futuro del Tamizaje en Cáncer Colorectal, que va a ser presentada por el doctor Augusto Barrera, el becado de coloproctología de primer año de la Universidad de los Andes. Y posteriormente vamos a tener una pequeña discusión, moderación, en el cual va a estar presente el doctor eh, José Yelona, que es el jefe del programa de cirugía general de la Universidad de los Andes y activo coloproctólogo del equipo en el Hospital de Santa María, y el doctor Quesada, que gentilmente nos colaboró, sé que está en el extranjero ahora actualmente, y que se conectó con nosotros y que trabaja, es coloproctólogo de la unidad de coloproctología de la Clínica Universidad de los Andes y del Hospital Sotero del Río. Entonces vamos a partir, Augusto, quien va a hacer la presentación, y posteriormente, por favor, manden las preguntas por el chat, o si quieren me las mandan los que tengan a mi WhatsApp, para que vayamos haciendo más entretenida la discusión después. Augusto. Ya, ¿se ve? Sí, sí, se ve. Súper. Ya, muchas gracias por la presentación. Bueno, yo soy el doctor Augusto Herrera, como dijo el doctor Espíndola. Soy residente de primer año de coloproctología de la Universidad de los Andes. Yo les voy a presentar tamizaje en cáncer colorectal, las estrategias actuales y futuras. Ya, la idea de esta presentación es, primero, plantear la magnitud del problema del cáncer colorectal y el tamizaje, qué se está haciendo hoy en día, algunos datos de Latinoamérica y de Chile. Luego vamos a pasar a lo más interesante, que son las nuevas estrategias y un poco qué podemos cambiar. Y finalmente un breve análisis y mensajes finales. Lo primero, la magnitud de un problema. ¿Por qué nos importa estudiar esto? Sabemos que el cáncer colorectal está en aumento, sobre todo en países en vía de desarrollo o en transición, que es donde podríamos catalogar a Chile, donde es 4 veces más frecuente que en los datos a nivel mundial. Tenemos aproximadamente en el mundo 2 millones de casos nuevos con 900.000 muertes al año. Chile, que está en azulito casi oscuro, ya está dentro de los países con alta incidencia de cáncer colorectal, alcanzando los que tienen mayor, que generalmente son países del hemisferio norte y Australia. ¿Qué pasó con el tamizaje y el COVID? Acá entramos en un gran problema que no tuvimos antes, una pandemia de este nivel. Hubo una pérdida del tamizaje. Los pacientes más o menos tuvieron una reducción entre el 85 y 95% de ser tamizados en la población objetivo. Estos son datos internacionales. Y esto por la exposición al COVID, las cuarentenas, la destinación de recursos de los sistemas públicos y privados que se destinaron a otras cosas y el colapso del sistema en sí. Algunos reportes mostraron que, podríamos verlo como algo positivo, hubo menos diagnóstico de cáncer en estadios primarios, iniciales, perdón, pero esto fue a costa de un mayor porcentaje de pacientes diagnosticados en estadios 3 y 4 durante la pandemia y posterior a la pandemia. ¿Qué pasó? Sabemos que habitualmente, aproximadamente entre un cuarto y un tercio de los pacientes se diagnostican con alguna emergencia quirúrgica, pero esto también vio aumentado después y durante la pandemia. Algunos datos del Reino Unido hablan que incluso un aumento del cáncer por muertes, o sea, un aumento de las muertes por cáncer prevenible, un 16% a 5 años fue causado por el cáncer colorectal. Entendiendo el problema, ¿cuál es el tamizaje ideal propuesto, por ejemplo, acá por la Sociedad Americana de Cirugía Colorectal? Que sea, primero, por un problema de salud mayor, que lo es. Que ataque que haya una historia natural conocida de la enfermedad, es decir, que podamos atacar en alguna zona que conozcamos. Que sea fácilmente reproducible, que sea fácil, que ojalá sea lo menos mórbido posible, de bajos costos y que sea fácilmente implementable en amplia población. Y lo más importante también, que es algunas cosas que vamos a comentar más adelante en la nueva estrategia, es que tenga ya demostrado su efecto benéfico, es decir, disminuir la incidencia y la mortalidad relativa asociada a la enfermedad. Ya entrando a lo que hacemos hoy en día, primero voy a comentar un poco sobre el tamizaje en población sana o población sin factores de riesgo, que es el tamizaje universal, por así decirlo.
estamos más o menos de acuerdo las distintas sociedades que el gol estándar, por mayor sensibilidad y especificidad que supera el 90%, es la colonoscopía. Y eso se ha mantenido hasta hoy en día. Está demostrado por estudios randomizados controlados que disminuye la incidencia de cáncer colorectal entre el 66 y 90%. Y una colonoscopía negativa en población sana ya está establecido más o menos que hay que repetirla cada 10 años. Una alternativa son las colonoscopías más cortas, así como endoscopías flexibles, en pacientes que por tolerancia o por alguna contraindicación no se pudiese hacer una colonoscopía completa. Otro método actual es el test de tamizaje con el test de hemorragia oculta en deposiciones, que es el test de Guayacol, que es un test no inmunológico, que es bueno, pero tiene una sensibilidad bastante menor para el diagnóstico de cáncer y pólipo. Ahora un test de hemorragia ocultas positivos tiene un valor predictivo positivo para cáncer de un 10%. ¿Y por qué se utiliza? Porque se ha visto que disminuye la mortalidad del 25% del cáncer colorectal con un testeo anual. Ahora, existen los test inmunológicos que ya se ocupan hace bastantes años, sin embargo están menos aplicados como medida de salud pública. Y esto es la gracia que tienen, que son igual de específicos, muy altamente específicos, pero son mucho más sensibles. ¿Qué es lo que se sugiere, por ejemplo, en esta Convención Europea? Que el tamizaje sea para hombres y mujeres por igual, desde los 50 años hasta los 74, primero con un test de hemorragia oculta en deposiciones y aquellos que salgan positivos con una colonoscopia. ¿Por qué? Porque también es más fácilmente aplicable, hay más adherencia, podemos llegar a más población, entre otras cosas. Y repetirlo cada 1 o 2 años, el test de hemorragia, si es que no hay hallazgos. ¿Qué es lo que hacemos hoy en día en tamizaje en la población de riesgo o personas con factores de riesgo? Por ejemplo, acá la Sociedad Europea lo divide en 3 grupos: en el riesgo familiar, un riesgo hereditario probable o potencial, y en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, principalmente en realidad colitis ulcerosa. En el primer grupo, las familiares de primer grado de pacientes con cáncer colorectal o pólipos adenomatosos, que son diagnosticados pasados los 60 años, en realidad el riesgo sobre la población general es mínimo. Entonces podrían entrar a un tamizaje de personas sin factores de riesgo. Ahora, si este cáncer fue antes de los 60 años o tenemos 2 familiares con cáncer pasados los 60 años, el tamizaje tiene que ser a los 40 años o 10 años antes del cáncer y repetirlo cada 5 años. Esto es con colonoscopía. La poliposis adenomatosa familiar, eh, la mortalidad se ha visto que disminuye con el tamizaje y hay que hacer un estudio genético de colonoscopía anual desde los 10, 12 años. En la poliposis atenuada puede ser desde los 15 y se puede repetir cada 5 años. ¿Qué se recomienda para el cáncer colorectal hereditario no poliposo? Los criterios de Amsterdam 2 y las guías de Bethesda, que ya llevan harto tiempo circulando, siguen bastante vigentes. De hecho, las guías actualmente no han modificado que con criterios positivos clínicos o familiares hay que hacer un testeo con una colonoscopia anual desde los 20 a los 25 años o 10 años antes del primer cáncer. La ESMO, ¿qué es lo que agrega esto? Pero esto ya se sale un poco del tamizaje porque esto ya es como una evaluación más secundaria, que es cuando ya tenemos un paciente diagnosticado, potencialmente diagnosticado. Cuando se hagan biopsias propone que al estudio habitual se le haga una inmunohistoquímica universal, buscando alteraciones en la inestabilidad microsatelital. ¿Por qué? Porque esto entregaría una sensibilidad del 100% versus un 87% cuando solo lo hacemos basado en los criterios clínicos. Ahora, si tenemos una inmunohistoquímica negativa, pero con criterios de Amsterdam positivos, sugieren también ampliar el testeo con un testeo genético germinal, incluyendo esos genes que estoy viendo en pantalla. Y otro de los detalles importantes es que donde estos cánceres se asocian a otras neoplasias, un 2 a 3% de los cánceres de endometrio estarían asociados a este tipo de cáncer, por lo cual también habría que estudiar. Algunas otras recomendaciones son, por ejemplo, utilizar scores predictores de riesgo. Este es uno que creó la Universidad de Harvard, que está disponible en Internet y es gratis, que te permite en el fondo situar a los distintos pacientes en su potencial riesgo y con esto decidir a qué tipo de tamizaje va, sea un tamizaje habitual o un tamizaje seguido con factores de riesgo. Y también existen para otro tipo de mutaciones más raras. Y acá lo que quiero destacar en realidad es la colitis ulcerosa, que se recomienda hacer colonoscopía con biopsias de cada 10 centímetros de intervalo desde los 8 años cuando hay una pancolitis, y si es colitis izquierda desde los 15. ¿Qué se hace en Chile? En realidad lo único que tenemos a nivel ministerial es una guía clínica del cáncer colorectal de 15 años y más, que es del 2013.
Y lo que se propone y lo que se hace, el test de hemorragia oculta, no inmunológico, anual a todos los mayores de 50 años. Ahora, entendiendo qué es lo que se hace en el mundo y lo que está recomendado, ¿cómo lo estamos haciendo acá en Latinoamérica y en Chile? Esto es una revisión sistemática de este año que fue hecho por un grupo estadounidense que tomó muchos trabajos de tamizaje de distintos países de Latinoamérica de habla hispana, que hacían tamizaje primario con test inmunológico en deposiciones o con colonoscopía. Y lo que querían ver era la tasa de adhesión, la tasa de positividad, detección de adenoma y cáncer. Estos fueron los 17 estudios seleccionados, dentro de los cuales hay 3 chilenos. Dentro de los datos interesantes es que todos los estudios, bueno, eran tamizaje en población sana, mayores de 50 años. El tamizaje primario se hacía con test inmunológico en 13 de los estudios y en los otros 4 con colonoscopía directa. El corte de hemoglobina de los test inmunológicos para decir que eran positivos o no fue distinto. 5 de los estudios eran un poco más sensibles y lo hacían positivo con 50 nanogramos por ml y otro con otros 6 estudios con 100 nanogramos por ml. Habían 2 estudios que no decían con qué hacían el corte del test de posiciones. ¿Cuáles fueron los resultados? La tasa de positividad para el FIT, con concentraciones más bajas, es decir, más sensibles, fue un 15%, mientras que en el otro grupo de un 9%. Esto, eso sí, no mostró diferencias en la tasa de detección de adenomas ni de cáncer colorectal en ambos grupos, ¿ya? Dentro del mismo FIT. ¿Y cuál es la tasa de detección? De un 39% y un 4,9% respectivamente. Y la colonoscopía, como también se ha visto en otras series, la detección de adenoma era del 19% y del cáncer colorectal del 0,4%. Obviamente porque donde iban directamente a colonoscopía, tenían más pacientes que, por ejemplo, hubiese salido un test de hemorragia negativo. Qué importante, eso sí, de este estudio es que todos los estudios que se incluyeron son bastante heterogéneos. En el gráfico de la izquierda y el de la derecha está el estudio con FIT y con colonoscopía respectivamente, y si bien vemos las tasas, el resumen de las tasas de detección y todo que les comenté antes, vemos que son bastante dispares entre un estudio y otro. Otros resultados son que la tasa de cobertura del FIT era de un 85% y de colonoscopía luego un FIT positivo del 75%. Y dentro de los datos que trataron de incluir de la calidad de la colonoscopía, en realidad eran bastante malos, y el único que era un dato más consistente entre los estudios era la tasa de intubación secal, que rodeaba los 95%. Un poco de discusión de este estudio, este es el primero que hay de Latinoamérica que incluye este tipo de revisión, y la tasa de detección es comparable con Europa y Estados Unidos. De hecho, si ven ahí los números de la tasa de detección de adenoma y cáncer colorectal, tanto con FIT como con colonoscopía, son bastante similares, ¿ya? Y lo más viable, y un poco lo que también comenta el trabajo, por el nivel socioeconómico más o menos promedio que hay en Latinoamérica, la accesibilidad que hay a los distintos tipos de exámenes y la disponibilidad que hay, el FIT sigue siendo lo más viable. Este es un trabajo del 2018, chileno, multicéntrico, que fue liderado por el doctor López, coloproctólogos y algunos gastroenterólogos, que tomaron centros tanto de Santiago, de Valparaíso y Magallanes, y trataron de implementar en el fondo un programa de cribado de cáncer colorectal. Tomaron pacientes desde el 2012 al 2015, población asintomática entre los 50 y los 75 años, y les aplicaron un test inmunológico que la enfermera o el TENS les explicaba a los pacientes, se lo llevaban para la casa y luego traían el resultado. Y todos los que tenían FIT positivos se iban a hacer una colonoscopia. Los pacientes enrolados fueron 12.668. De estos trajeron el FIT de vuelta, un 93%, lo cual es bastante alto. Y de esos habían 1.650 FIT positivos. Se hicieron 2.358 colonoscopías, algo que no calza con el número anterior, y es porque también se incluyeron pacientes que tuviesen algún otro tipo de factor de riesgo independiente del resultado del FIT. Dentro de los resultados tuvieron 250 adenomas de alto riesgo y 110 cánceres. El 91% de ellos fue diagnosticado en estadio precoz. Y la tasa de detección de adenomas fue de 36% y de cáncer de 0,9%. Acá sí se incluyeron algunos datos importantes de la calidad de la colonoscopía y se vio que la preparación adecuada, con un Boston Mass de 6 fue del 80%, la intubación secal del 97% y el tiempo de retiro de un 94%.
Ya entendiendo un poco lo que se está estandarizado y lo que se hace en Chile, vamos a conversar un poco de lo nuevo, que es lo que podría un poco llegar a aportar al tamizaje que ya tenemos. Esto ya viene de bastante tiempo, sin embargo, algo se ha avanzado. Hay tres puntos que quiero tocar, que es el ADN circulante, la firma metabólica y la inteligencia artificial y los aportes que estaría haciendo en este tema. Primero el ADN. Esto es una revisión, que es también de este año, el 2024, donde analizaba el ADN tumoral circulante y el ADN libre circulante, como para diagnóstico y screening en el cáncer colorectal, ¿ya? Es importante entender que el ADN circulante, bueno, esto se hace mediante muestra sanguínea, puede verse en condiciones benignas como malignas. Entonces eso hace un poco difícil utilizar este método. Se toma como una biopsia líquida, entonces rápida, fácil, de bajo costo y morbilidad. Un poco el análisis que se hace y un poco el entender cómo funciona esto es que tenemos un tumor inicial que va a empezar precozmente a liberar, independiente del estadio en el fondo, células al torrente sanguíneo que se van a ir liberando fragmentos, ADN, luego, perdón, ADN libre, luego ADN tumoral libre, luego RNA, luego microRNA, entre otras cosas, que son elementos que podemos ir tomando para ver por sí solo qué tan útiles son. Hay distintos métodos que se han propuesto para hacer, y acá el dato importante es que los estudios que hay a la fecha han logrado sensibilidades y especificidades bastante altas para el diagnóstico de cáncer colorectal. Uno de los más estudiados de los ADN libres es el MSEP9, ¿ya? Hay un estudio bastante grande que es de Estados Unidos y Alemania, que se hizo un tamizaje a 8.000 pacientes con colonoscopía y con este ADN libre. ¿Qué es lo que se vio? Que el diagnóstico estadio 1 y 3, la sensibilidad de este ADN era del 72%, la especificidad del 91%. Y se concluyó que era costo efectivo versus no tamizaje. Obviamente no es superior a la colonoscopía, que en este caso era el gold estándar como punto de comparación. Otro ADN, en realidad este es un RN, microRN circulantes, que ha sido bastante estudiado son estos, el 29A y el 92A, que se puede diagnosticar tanto en pacientes con cáncer, con adenoma avanzado y sanos. Sin embargo, excluyendo todo eso, se puede lograr una sensibilidad, dependiendo de las concentraciones y todo eso, por supuesto, del 83 y una especificidad bastante similar. ¿Qué pasa con el microRNA 221? Lo mismo, logró una sensibilidad bastante alta, sin embargo, este tiene una especificidad más baja. El problema de esto, lo que ya les he adelantado un poco, hay otras causas que afectan la sensibilidad de esto, causas benignas, rhabdomiolisis, trauma, ejercicio, entre otras cosas. La heterogeneidad biológica intra e intertumoral, que es algo que también está bastante estudiado, hace difícil poder detectar todos los tipos de secuencias que podrían estar circulando. Muchas veces, y sobre todo en estadios iniciales, las concentraciones séricas son muy bajas para poder detectarlas, que es lo que nos importa, en el fondo, el diagnóstico en estadios precoces. Este es un gráfico del trabajo que es bastante interesante porque muestra cómo van variando las concentraciones del ADN y el ARN libre. Y una de las cosas que mencionaban que eran consistentes en los estudios es que el ARN, que aparece un poco después, tiende a mantenerse elevado en las distintas etapas de la enfermedad. Entonces podría ser un poco más preciso en ese sentido versus el ADN que podría perderse en estadios ya un poco más avanzados. ¿Qué es lo que pasa también? También se estudió que esto se escapa un poco del tamizaje, qué es lo que pasa en las distintas etapas del tratamiento desde el diagnóstico de un cáncer colorectal. Vemos que va en ascenso hasta que inicia los tratamientos, neoadyuvancia, cirugía, y puede tener un pequeño ascenso, por ejemplo, pacientes que sean candidatos a adyuvancia, hasta que la comienzan a recibir. Y uno de los datos interesantes era que cuando habían recurrencias tempranas, ya hacia el final del gráfico, eh, podría ser un predictor o hacer el diagnóstico antes que una recurrencia radiológica. Este otro trabajo, el 2024, también del ADN, con 10.000, un poco más de 10.000 individuos que se le hizo colonoscopía y test con DNA, y se vio que la sensibilidad y la especificidad también era superior al 80%. Un poco similar a lo que se vio el trabajo que le mostré anteriormente. Ahora, este también agrega que para lesiones premalignas tenía una sensibilidad bastante alta. Pasando al segundo método más novedoso que quería comentar, está un poquitito más corto, están las firmas metabólicas, que en el fondo detectar distintos metabolitos que son liberados durante las distintas etapas del cáncer. Esta también es una revisión sistemática de este año, que se analizaron 108 artículos y finalmente se seleccionaron 6, desde el 2013 al 2023.
y encontraron todos estos metabolitos que se pueden diagnosticar en la sangre, en el plasma específicamente, durante un cáncer colorectal. Y acá los datos interesantes es que con los dos primeros tenemos un área bajo la curva para un diagnóstico de cáncer de colon de 0,80, y con todos los otros asociados del lado derecho tenemos un área bajo la curva de casi 0,9 para diagnóstico de cáncer colorectal. Esto estadísticamente es muy bueno, así que también es prometedor para el futuro. Y lo último que quiero comentar de lo nuevo es la inteligencia artificial, ¿ya? Esta también es una revisión nueva de este año, que lo que se hizo que es con el Deep Learning, aplicarlo un poco a los tamizajes que ya comenté previamente. Uno a la endoscopía, que es el gold estándar, y otro al ADN y los firmas metabólicas circulantes. ¿Qué es lo que se vio? Por ejemplo, en esto, que con las redes neuronales artificiales podían lograr diagnóstico con el ADN circulante de un 0,92 de área bajo la curva, es decir, un test muy bueno, con sensibilidades que también superaban el 80%. Es decir, podía analizar los datos mejor que como lo hace un humano, porque lograríamos datos más sensibles de cuándo es diagnóstico y cuándo no es diagnóstico. Lo que se le criticó, eso sí, a este trabajo es que los grupos eran muy dispares y la muestra era muy baja para poder decir que esto era aplicable clínicamente. Otro uso de la inteligencia artificial, el diagnóstico asistido por ordenador, que en este trabajo, por ejemplo, lo aplicaron a las colonoscopías, magnificándolo un 400 veces, y le enseñaron a la máquina, que la entrenaron con el Machine Learning, con 5.800 imágenes de 375 lesiones, cómo clasificarlas, cuándo eran no neoplásicas, cuándo eran adenomas y cuándo eran cáncer invasivo. Y esto, después de una prueba de 200 imágenes distintas, logró resultados bastante altos en cuanto a sensibilidad, especificidad y precisión. Esto habría que ver cómo implementarlo, porque en el fondo es una herramienta que va asociada a un método de tamizaje que ya tenemos. Pero es bastante interesante lo certero que es versus, por ejemplo, la biopsia. Otra aplicación de la inteligencia artificial son las redes neuronales artificiales, pero esto ya en una etapa un poco más avanzada del tamizaje. Cuando ya tenemos una muestra, una biopsia, una de las mutaciones que nos altera la respuesta a la quimioterapia y que les va mejor con inmunoterapia es la mutación BRAF. Y esta mutación, que se hace habitualmente la detección por inmunohistoquímica, este tipo de herramienta de inteligencia artificial con 312 muestras logra una sensibilidad del 100%, algo que no logra la inmunohistoquímica. ¿Por qué? Porque la inmunohistoquímica tiene pasos en su análisis que son operador dependientes. De la muestra dependiente, que se pueden perder, que el fondo no se puede ver bien, hay una microscopía de por medio, entonces esto sería mejor que el procesamiento habitual. Y ahora, ¿por qué pese a todo esto que hemos conversado seguimos igual? ¿Ya? Y acá hay un trabajo que justamente hace un poco una pregunta similar. ¿Ya? Más o menos un tercio de los pacientes siguen siendo operados de forma de urgencia y no precozmente, y ninguno de estos métodos que les comenté ha logrado un impacto en la incidencia o mortalidad. Lo principal es la adherencia. Seguimos teniendo datos que muestran que la adherencia a los tamizajes es muy baja, incluso en países desarrollados. Lo deseable es que el FIT tuviese una adherencia, ojalá mayor al 80%, si nos vamos a los números un poco más ambiciosos, y lo deseable es una colonoscopía posterior a un FIT positivo es mayor al 90%. ¿Ya? Y también se ha visto que mientras menos invasivos son los métodos, es un poco mejor la adherencia, o visto de otra forma, mientras más invasivo el método, peor es la adherencia. ¿Qué estrategias se han propuesto para mejorar la adherencia? Programa de tamizaje, recordatorio de los pacientes. Esto es algo muy simple, que ya parece como poco científico, pero al fondo hacerles campañas, llamarlos, mensajes, un poco de APS, es importante. La combinación de consultas, que el paciente vaya por otra cosa y también se haga el tamizaje. Y los costos. Se ha visto que los programas que son financiados por el gobierno tienen mucha mejor adherencia que los que no. Por eso es uno de los grandes problemas de Estados Unidos con el tema de la aseguradora, etc. Y los kits a domicilio, los inmunológicos, también se ha visto que tienen mejor adherencia que los test no inmunológicos. 3 mensajes a un paciente también mejora la adherencia versus 1. Invitarlo, recordarlo y pasarle un papel informativo sobre el cáncer colorectal. Y la consejería médica superior también a entregarle un papel o algún mail o algo informativo. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta para mejorar el tamizaje es que el cáncer colorectal temprano, es decir, en personas más jóvenes, está en aumento. ¿Ya? Y eso está en aumento en todos los países. ¿Y qué es lo que se ha propuesto para esto? Empezar el tamizaje antes, es decir, empezar a considerar
hacerlo a los 45, incluso a los 40 años. Ya para finalizar, algunos puntos claves que quería comentar. Bueno, todos sabemos que esta patología es frecuente y va en aumento. El tamizaje no ha tenido grandes cambios hoy en día y los reportes y las revisiones sistemáticas a la fecha no reportan tampoco mejoría en esto. Sin embargo, las estrategias que se están proponiendo son prometedoras. Probablemente los tamizajes serológicos es lo que en algún momento va a empezar a utilizarse más, ¿ya? Cuando sea aplicable, por supuesto. Pero hoy en día la colonoscopia sigue siendo el gol estándar. Y la inteligencia artificial, perdón, yo creo que es más como un adyuvante que quizás no tiene un rol directo como tamizaje por sí sola, pero sí va a tener un rol en el análisis de la información que estamos recopilando, ya sea por colonoscopía o por biopsia líquida u otro tipo de tamizaje que pudiese aparecer. Eso. Muchas gracias. Gracias, Augusto, por tu presentación. Mira, antes, Augusto, quería hacerte una pregunta antes de darle paso a Felipe y a Pepe para que entremos ya en la discusión. Yo me acuerdo que hace 10 años atrás, tal vez un poco menos, cuando partió todo esto, hablaban de la colonoscopía virtual como un gran algo que iba a entrar a romperla, que en ese momento los costos frenaron todo, y ahora en todo lo que tú mostraste nadie nombra la colonoscopía virtual. Sí. Entonces no sé si alguna información de lo que leíste, te informaste, ¿qué pasó con la colonoscopía virtual? Porque los radiólogos hablaban que iba casi a sustituir hasta la colonoscopía y que la colonoscopía convencional como la conocemos iba a ser solo para aquellos pacientes que tenían cosas adecuadas que tenían pólipo, tumores, para biopsia, resecar a la colonoscopía virtual. Y me Ujú. acuerdo que se hablaban de sensibilidad cuando los pólipos eran en que 9 a 1 centímetro para arriba andaban dando una sensibilidad en que 80 y 90%. ¿Qué pasó con eso? La colonoscopia virtual no está contemplada en ninguno de los programas ni revisiones de tamizaje que hay en el mundo, en realidad porque es muy poco sensible para lesiones pequeñas. En realidad la colonoscopia virtual es una alternativa solamente para lesiones avanzadas, y estamos hablando de más de 1 centímetro. Antes de eso, el rol de la colonoscopia virtual prácticamente como tamizaje no es un buen examen. Pero ni siquiera incluso la sacaron para aquellos pacientes que tenían test de hemorragia ocultas positiva, tampoco está como la opción hacerla, ¿no? No que lo haya leído al menos. No sé si habrá algún dato que conozca algún otro panelista. Agregando un poco a eso, como screening, al menos no hay estudios que hayan demostrado la efectividad de la colonoscopia virtual, como sí lo tiene el test de hemorragia oculta y la colonoscopia. Ese es otro tema que también influye. Felipe, hola, ¿cómo estás? Qué gusto que estés con nosotros acá. Hola. ¿Cuál es tu experiencia en todo esto? Yo sé que tú has hecho un programa importante allá en el Sótero Memoria, como los conocemos los que estudiamos en la Católica. Así que quisiera saber tu opinión, en qué está, qué ha sido tu experiencia en todo esto. Hola. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación a la sociedad y a todos los que están acá presentes. Si no me escuchan bien, avísenme porque parece que me tengo un poco inestable el internet. ¿Se escucha Quería bien? primero, quería felicitar a Augusto por la presentación. Es súper difícil resumir en tan poco tiempo todo este tema. Algunos detalles nomás antes de ahondar el tema de la presentación, súper bien separado de que los dos elementos que uno tiene son o test basados en lo que son las deposiciones o los endoscópicos. El tema es que la colonoscopía lo que ha mostrado básicamente es que sacando pólipos tú disminuyes la incidencia de cáncer de colon, pero el primer trabajo randomizado que iba a mostrar que efectivamente podría haber una mejora en la prevención fue el Nordic Trial que salió hace como 2 años, en 2022, está publicado en New England. Y lo preocupante y lo que generó todo el ruido fue que la colon no salió negativa, salió que no servía. Pero efectivamente fue porque el análisis principalmente es por intención de tratar. Eso pasa ¿qué significa? Que se contactó un montón de gente y mucha gente dijo que no. Y el porcentaje que dijo que sí, que le fue muy bien, que el grupo por protocolo, que se llama, que es efectivo en ese caso, los que dijeron que no te diluyen el problema y finalmente no es un examen efectivo. Yendo un poco a la pregunta, me hace un poco el doctor Espíndola, efectivamente, nosotros lo que hemos hecho en el Sotero es un poco distinto a hacer tamizaje en asintomático. En el 2015, cuando llegué como coloproctólogo al comienzo,
uno de los problemas principales que habían y que siguen existiendo probablemente en todas las unidades de endoscopía a nivel nacional son las listas de espera para poder resolver las colonoscopias. Y básicamente esto es como una cosa que yo puedo dar como recomendación. Si uno quiere pensar en hacer tamizaje en cáncer colorectal, en cualquier esquema, eso va a implicar de alguna forma que vamos a terminar haciendo más colonos. Y si esto quiere hacerse como un programa nacional o un programa X, uno tiene que buscar cuáles son las alternativas para poder hacer esas colonos. Y si en este momento ya la colonoscopia está saturada, o esto viene por un lado de financiamiento paralelo, con compras de servicios fuera del sistema público, o con horario extra, lo que sea, pero tiene que venir de alguna forma para solucionar el problema en forma paralela, o liberar esa lista. Y cuando yo llegué había una lista de espera de 2.000 colonos. Se diseñó una idea de tamizar en base a el test de sangre oculta en población sintomática, no asintomática, para priorizar la lista de espera. Tuvo varias modificaciones durante el proceso, sobre todo en el periodo en que yo estuve fuera en Estados Unidos, y cuando volvimos, básicamente lo que se hizo fue que a los pacientes que no te cumplían, según la interconsulta para el médico que estaba revisando la interconsulta, que no cumplían características directas para una colono, se le ofreció un test de sangre oculta junto con una evaluación con la enfermera. Y más o menos, para que se den la idea, esto pasó el 2017 hasta el 2019, funcionó más o menos bien activo, después cayó la pandemia, entre medio y todas estas cosas, pero más o menos alcanzamos a pasar por ese sistema como 1.300 pacientes. Obviamente, entre la pandemia y el mismo sistema de salud no se pudieron hacer todas las colonos, pero para que se hagan la idea, de esos 1.300 pacientes, 400 pacientes no se hicieron el test de sangre oculta por decisión de la enfermera, porque no cumplían las características, porque parecía que iba a ser colono, o sea, fue el primer elemento del tamizaje ella, por decirlo de una forma. Y las 800 que quedaban, más o menos, 850, ese grupo de pacientes se hizo un test de sangre oculta y dentro de este grupo sintomático dio una tasa de positividad como cercana al 30%. De los que están positivos, habían 50 cánceres. De los que están negativos, hay 0. Y eso con un seguimiento a 5 años, como 3 años desde esto. ¿Cómo nos podemos evaluar los cánceres? Porque no se hizo colono a todo el mundo, vimos si están vivos, básicamente. Porque como ha pasado tanto tiempo, se revisaron los certificados de defunción y dentro del sistema también del sodero. Y efectivamente la tasa de mortalidad asociada por el test de sangre oculta en este grupo sintomático es el doble en los pacientes positivos que los negativos. Esto no es solo algo que se haya ocurrido, decirlo nosotros ocupamos un FIT, un test de sangre oculta inmunológico cualitativo, no ocupamos un cuantitativo. Y lo interesante de esto es que con el COVID pasó algo bien parecido a lo que pasa en el sótero el día del día o a todos los lugares públicos. Hubo que restringir recursos y tener que hacer colonos mejor, digamos, a menor cantidad de gente. Y en ese grupo se empezó a tamizar con test de sangre oculta cuantitativo y hay varias experiencias publicadas, por lo menos hay una revisión sistemática con más de 12. Y efectivamente el FIT cuantitativo te sirve para disminuir el número de colonoscopías teóricamente que hacer dentro de esto. Entonces, un poco el esquema o la estrategia que busca esto es limpiar y ayudar a priorizar la lista de espera, de manera que uno pueda detectar más rápido dentro de ese grupo quienes tienen que ir primero a colono para que encontremos el cáncer previo. O lo otro es que vas a achicar la cantidad de lista de espera y vas a tener más oferta para poder hacer tamizaje dentro de la PS y poder hacer colono en asintomático. Y es un resumen de lo que hemos hecho en estos 7 años casi. 7 años. Bueno, Felipe, lo que tú decís tenés razón. Yo creo que el gran cuello de botella de todo esto es el acceso a la colonoscopía que tiene toda la gente. Yo creo que en todo el país, ahí donde se está frenando todo estos sistemas de tamizaje. Oye, hay una pregunta para Pepe, para Felipe, que dice que, hola, buenas tardes. ¿Qué limitantes existen en Chile como para implementar formalmente un tamizaje con FIT? ¿Es un problema de costo solamente o también de laboratorio o logística? Pepe, Felipe. Eh, si para Felipe, Pepe. porfa. Dale tú. Sí, mira, los datos principales probablemente un poco se venían explicando. El cuello de botella lejos en la colona. Sí, lejos. Y yo creo que el problema principal. También existen elementos como culturales. Yo creo que la gente a nadie le gusta hacerse una colonoscopia o hacer un test que se basan en deposiciones, básicamente. O sea, es algo que es invasivo y que no es lo más
lo más agradable, por decirlo de una forma, y eso está demostrado a nivel internacional y a nivel nacional. La experiencia que mostró Augusto chilena, que es el PRENEC básicamente, muestra unas tasas súper buenas de adherencia. Ahora, ahí hay dos cosas que hay que tener ojo. Uno, que el sistema del PRENEC es súper riguroso. Una enfermera que llamaba todo el día al paciente para poder efectivamente mostrar resultados, por decirlo de una forma, y para que los pacientes vinieran y hicieran los resultados. Dos, hay un tema principal de que aparentemente los resultados del PRENEC, y aquí puedo estar equivocado, esto debería preguntarse a Francisco directamente, son análisis por protocolo, es decir, que son solo los pacientes que dijeron, quiero hacérmelo. Y no sabemos cuántos se contactaron y no dijeron que no. Entonces puede ser que de alguna forma eso también puede diluirte un poco al final el tema, que es muy parecido a lo que les explicaba yo que pasaba con el Nordic Trial. Y lo otro, que en esos 12.000 pacientes que hay, lo que está publicado el de 2018, hay 110 cánceres, creo, diagnosticados positivos, pero ojo, esos 110 cánceres, como 90, creo, 90 y algo, son neoplasia in situ, y son por patólogo esencialmente como clasificación más bien japonesa, porque viene un poco la relación ahí. Y eso puede ser que sean considerados como displasia de alto grado en otro lado. Entonces eso también no quita el mérito de que sacar pólipos con displasia de alto grado disminuye harto el tema, pero no necesariamente estamos hablando que sean neoplasias formales o cánceres hechamente tal. Ahora, yo creo que uno tiene que después ir a hacer el PRONEC, pero hay que tener ojo para leer un poco los datos y pensar cómo hacer tamizaje acá. FIT está disponible en muchos lados y hay varios como proveedores de diferentes tipos de exámenes, sobre todo los cualitativos, de cuantitativos hay menos. Así que yo creo que hay varios elementos a considerar en ese sentido. Pepe, Yo creo que en FIT no tenemos mucha experiencia. Nosotros lo que tratamos de hacer alguna vez en el hospital militar por tener población cerrada fue hacer un screening con colonoscopía a cierto grupo de edad de pacientes sanos, y la verdad que fue un problema logístico y de costos, y no lo pudimos aplicar. Eh, Así que yo creo que ahora, yo creo, sea el FIT, sea el test de Guayaco, lo que sea, el problema yo creo es el manejo de una muestra de deposiciones, que eso no le gusta a la gente. Y yo creo que cuando tengamos un test en sangre eh, que sea parte de un estilo antígeno prostático, alguna cosa así, yo creo que el screening y la adherencia del screening va a mejorar mucho más. Yo creo que, salvo estudios muy dirigidos como el PRENEC o lo que están haciendo en el Sótero, o una población muy rigurosa como los japoneses, yo creo que no vamos a mejorar la adherencia al screening si es que no hay un test fácil de hacer. Yo creo que por mucho que sea fácil el test de deposiciones, tampoco es cómodo. Entonces, esa es como mi reflexión del screening. Ahora, siguiendo un poco la conversación, nosotros vemos igual la población un poco secada, porque vemos muchos pacientes sintomáticos. Y no sé qué opinan ustedes de este tema del screening de algunas sociedades que bajaron la edad a los 45 años del inicio del screening. Y la otra pregunta es: ¿cuándo terminamos de hacer screening? ¿75, caso a caso, dependiendo de la esperanza de vida? ¿Qué opina el panel? Felipe, como presidente, ¿usted ahí qué opina? Hagámoslo participar al presi de la pregunta que hizo Pepe. No, yo soy un humilde auditor. Oye, el 31 de marzo le recuerdo que es el Día Mundial del Cáncer de Colon, y por eso me interesaba mucho tener esta discusión hoy día. El test de sangre oculta, o sea, perdón, el tamizaje en cáncer colorectal es un tema que la verdad que ha dado mucho que hablar por múltiples razones de las que se han discutido acá, siendo que un tema, o sea, perdón, siendo que un cáncer que ha aumentado tan explosivamente en la población. Y lo que nosotros vemos día a día, al igual que probablemente le pasa a cualquiera de los que está en este panel y los que están en, ¿cómo se llama?, escuchando, ¿no? Es que vemos cada día pacientes de menor edad, y es un poco una réplica de lo que hemos visto que está pasando también en países con mayor frecuencia como, no sé, Estados Unidos, Canadá, Europa. Y la verdad que, si bien es cierto, uno puede dar ciertas explicaciones, es difícil llegar a saber por qué se da ese efecto. Ahora, el problema, y lo conversamos en algún momento cuando el doctor Quesada era presidente de acá y antes de que se fuera, sobre que, por supuesto, que mientras más amplías la base
de seguimiento, perdón, mientras más amplia la base, más caro te sale. Entonces tú puedes decir, bueno, yo voy a focalizarme en aquellos grupos de pacientes que tienen mayor chance de tener positividad. En ciertas partes de Europa, recuerdo en algún momento Irlanda, por ejemplo, o países así, en el fondo que tienen sistemas de salud más bien centralizados y de menores recursos, decían, perfecto, hágase una colonoscopía a los 60 años y ahí vemos qué pasa. Otros países como Estados Unidos, y que fue lo que se discutió en la presentación de Augusto, que cabe agregar, muchas gracias Augusto por tu presentación, dicen, perfecto, bajémoslo a 45 y hagámoslo hasta que, no sé, el paciente tenga una expectativa de vida superior a 5 años y por eso se hace más o menos 75. Entonces, yo creo que efectivamente es un tema que tiene que ver mucho con la cantidad de recursos disponibles y cuánto estamos dispuestos a transar, aumentar en el fondo la sensibilidad versus cuánto vamos a gastar por examen. Y así que respondiendo a tu pregunta, Pepe, yo creo que tiene que ver con cuánta plata vamos a poner. Nosotros quizá en ciertos sistemas podríamos decir, perfecto, usted tiene 45 años, no tiene ningún tamiz, no tiene ningún factor de riesgo, hágaselo, pero probablemente en otros escenarios, especialmente en un hospital público, yo creo que, como se mencionó antes, aumentar mucho esa base en tamizaje asintomático va a significar nuevamente quebrar el sistema más de lo que ya está hoy día. Así que es súper interesante esa discusión, pero yo creo que tiene que ver mucho, mucho con cuánto vamos a ser capaces de invertir en ese tamizaje antes de ampliar. Hoy día no tenemos ni siquiera 50-75 asegurados. Yo creo que empezar en extendernos a 45 o menos, o 75 o más, es bastante utópico. Yo creo exactamente lo mismo. Oye, Felipe, aquí hay una pregunta que mandaron por el chat que dice, el fit cuantitativo, cuando están usando, ¿cuánto están usando de corte para considerarlo positivo? Sí, mira, el FIT cuantitativo en general, los cortes que se han manejado y que se manejó el PRENEC acá, que la única experiencia que tiene un cuantitativo fue de 100 microgramos de sangre por gramo de posición. Ahora, todo depende, la gracia del cuantitativo es que te permite generar si tú tienes la correlación directa con todas las colonoscopías, podrías generar una curva ROC y tener un punto corte. Por ende, uno podría, como dijo Felipe hace un poco también, que efectivamente uno podría jugar un poco con eso para ver dónde pone, si quiere hacer más, menos colono, dependiendo de la cantidad, digamos, de recursos que uno tenga. A propósito, perdón, las preguntas también están más o menos en la misma línea. No creo que haya ninguna experiencia que acá el chat, no hay ninguna experiencia en Cologuard. Yo creo acá en Chile que eso es DNA fecal. El Cologuard tiene un poco más de sensibilidad que el FIT, pero los datos que han demostrado es que se podría hacer cada 3 en vez de cada una vez al año, y es mucho más caro que cualquiera de los otros cuantitativo o cualitativo. Y la diferencia entre cualitativo y cuantitativo en términos de lucas, mira, todo depende de cómo se compre, a quién se compre y si se compra al mayor o por menor o lo que sea, pero más o menos es como 3 veces mayor el valor del cuantitativo que el cualitativo. Ahora, el cualitativo es bien barato, o sea, hay cualitativos que pueden ir desde 1.000 pesos hasta 3.000. Entonces, en general, no es un examen que uno diga es groseramente caro. El guayaco debe estar gastando menos de 1.000 pesos, o sea, objetivamente en los compra, en las cortes que están. Si el tema, insisto, más que probablemente el tipo de test, insisto que todo depende de que mientras más test hagamos, va a salir un porcentaje de pacientes que va a ser positivo y que va a haber que resolver. Hay una estimación, el proceso que yo también estaba trabajando en la Cato junto con Felipe, y vimos en la Encuesta Nacional de Salud del 2017 un módulo con test de sangre ocultante de posiciones. Y se hizo ese módulo y la tasa de positividad que tiene representación urbano, rural y por regiones a nivel país es del 17%. Ahora, ese 17% tiene uno que entender que son pacientes que están sintomáticos entre medio. Pero si uno saca los que dicen que sangraron en los últimos 30 días, que es una pregunta de la Encuesta Nacional de Salud, baja como un 16. Si tú calculas en la cantidad de gente que hay entre 50 y 75 años con el censo, el 16% de eso, ¿cuánto es? Es grosero, o sea, son como más de 200.000 personas. Entonces, la verdad es que si uno plantea y hace eso, obviamente está la adherencia y todo, la capacidad colonoscópica a nivel país de esto es muy difícil sin resolver primero la lista de espera o sin tener un programa paralelo, que es la única forma que yo creo que se puede plantear potencialmente hacer eso.
Oye, está levantando la mano el doctor Alejandro Barrera. Alejandro, no sé si puedes conectarte con el micrófono. Sí, ahí me escuchan. Sí, te escuchamos. Perfecto. O sea, Felipe Quesada me quitó las palabras de la boca. Eh, Datos del año 2023, obtenidos del CIGES desde la red oncológica de la Dijera. El año 2023 se ingresaron solamente en FONASA. Aquí, desgraciadamente, no hay datos del sector privado. 17.720 garantías de confirmación de cáncer colorectal. Es decir, 17.000 pacientes con sospecha, casi 18.000 pacientes con sospecha de cáncer colorectal. ¿A cuánto se les hizo la colonoscopía en los 45 días que establece la ley? A 8.171, más o menos la mitad. ¿Cuántos fueron hechos después de los 45 días? Más o menos 5.000, 4.778. Y quedaron pendientes de hacer casi 2.000 colonoscopías porque hubo aproximadamente 2.000 que fueron exceptuadas, es decir, el médico que evaluó al paciente, el especialista que evaluó al paciente que tenía sospecha, dijo, es un paciente o que tiene muy alto riesgo o que en realidad la sospecha no corresponde y que fueron exceptuados. Entonces, el porcentaje de cumplimiento de la garantía con oportunidad es más o menos un 50%. Y el cumplimiento total de la garantía, incluyendo aquellos pacientes que se hicieron la colonoscopía tarde, más aquellos que se exceptuaron y se dijeron que no era necesaria, llega a un 85%. O sea, hay un 15% de pacientes con sospecha de cáncer colorectal, de acuerdo a la guía GES, a los cuales el 2023 no le hicimos la colonoscopía dentro de los plazos que corresponde. Si tomamos eso y incluimos los datos que nos da el screening, eh, las personas a las que se refiere Felipe son aproximadamente 4 millones de personas. Si tomamos los datos del PRENEC, que la positividad del examen es más o menos un 10%, son más de 200.000 colonoscopías, son casi 400.000 colonoscopías. Entonces, si no somos capaces de hacer 17.000, difícil que seamos capaces de hacer el resto. Gracias, Alejandro. Oye, aquí hay una pregunta de Daniel que dice que desde el punto de vista de la costo-efectividad, ¿cuál estrategia de tamizaje recomendarían? Ya que hay varias publicaciones al respecto, incluso un FONIS de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Pepe, Felipe. Mira, ese FONIS lo escribió Nicolás Silva. También de alguna forma se trabajó junto con Francisco López, con Felipe Del Olio, como comité de expertos en algún momento ahí, que trató de modelar un poco los resultados en base a datos que pucha, había re poco. O sea, muchas veces cuántos pacientes, para modelar esto fue bien complejo, tuvieron que ocupar temas matemáticos que ni siquiera ellos estaban muy claros cómo ocuparlo, tuvieron que ir para afuera a seguir conversando con más gente. Pero los resultados finales de ese Fonix, que yo hasta la fecha tengo claro que solo está el informe, el repositorio de ANIT de esto, no sé si está publicado formalmente, sale que sería probablemente costo efectivo hacer guayaco cada un año o hacer probablemente colonoscopia cada 10. Ahora, eso, la última vez que yo hablé con el autor, que es Nicolás, fue hace como un año más o menos y tenía ganas de reformularlo y volver a cambiarlo un poco ya que tenía ahora más elementos que había adquirido en una estadía fuera del extranjero para poder hacerlo. Pero la verdad es que desde un punto de vista es una muy buena pregunta, yo creo, para plantearla como ahora, en la actualidad. O sea, de hecho, no sé si hoy día o hace pocos días volvió a salir ahora el nuevo plan de nacional de cáncer con vina hasta el 2027-2028, creo. Y dentro de los puntos duros que vienen es buscar estrategias de tamizaje para cánceres que se sabe que tienen alta mortalidad y que son prevenibles. Y de ellos probablemente, o sea, está incluido pulmón, colon, gástrico probablemente, y seguir reforzando mama y cervicuterino que ya tienen un programa establecido. Entonces, creo que cae bien una línea al nivel de, yo creo que no hay una respuesta a nivel nacional, a mi juicio, para poder justificar qué es lo más costo efectivo actual.
el tema, como se ha dicho, después de eso, ¿qué hacemos con el diagnóstico? Que es en el fondo la colonoscopía. Tú puedes hacer lo que cualquiera de los métodos, sea el más caro, el más barato, abarcar toda la población y después nos vamos a quedar con, ¿cuántas? 500.000 colonoscopías para hacer y se nos va a quedar el sistema. Entonces, eh, es bien filosófica la pregunta y bien compleja de responder, yo creo. Sí, como decís tú, Pepe, yo creo que el gran problema que vamos a tener va a ser las colonoscopías, como también lo expresó Alejandro. Ahí está el cuello de botella. Oye, muchachos, que había otra pregunta al doctor Cárcamo, que dice que la detección de células tumorales circulantes mediante biopsia líquida podría ser una alternativa interesante. A quienes ya lo han implementado quizás para otro objetivo, ¿qué tan factible es masificar este método en otros centros de salud? Felipe, no sé Yo, si información. es súper caro. Es súper caro la biopsia líquida. O sea, todavía normalmente las empresas que lo hacen lo han hecho para monitorización de pacientes con cáncer, hablando solo en colon, cáncer de colon, metastásico en algunos casos para ver las recidivas más precoces, sobre todo los de alto riesgo, o quizá en etapas 2 para tomar algunas decisiones como el Dynamic Trial, pero independiente o no, es caro y no estoy claro que el examen se haga acá. Creo que la muestra se manda afuera, entonces es difícil y engorroso. Yo creo que esto podría ser potencialmente como también material para seguir investigando. Pero no es algo masivo que yo crea que se puede hacer, pero es infinitamente más caro que los test de sangre oculta en este momento. Entonces, no calzaría en el esquema de lo que uno busca como un buen examen de screening. Bueno, no sé si habrá más preguntas, porque yo creo que este ya es un tema que hemos conversado bastante y siempre llegamos a las mismas conclusiones, que cuesta implementarlo, cuesta la adherencia al plan y que la colonoscopia sigue siendo nuestro gran cuello de botella para todo esto. No sé si habrá más preguntas de parte de los que están conectados a la reunión. Felipe, ¿alguna pregunta para nuestros panelistas? Escucha, no, la verdad que yo creo que se han discutido bastantes temas y bastantes complejidades del tema. Yo creo que lo interesante de levantar temas como este es que, aprovechando aquí que está Felipe Quesada, en el fondo que tiene bastante llegada y acceso a proyectos en el fondo que permitirían ampliar el conocimiento especialmente de cómo hacer estrategias de tamizaje en un país como Chile. Eh, yo creo que es muy bueno que la sociedad apoye toda esa iniciativa y es por eso por supuesto que me interesó este como tema inicial. Porque yo creo que estamos muy atrás. Todos esos desafíos que se mencionaron en relación a, bueno, entonces no hacemos nada, como, o sea, queriendo decir, como dijo el Pepe en el fondo, entonces nos quedamos así, que yo creo que claramente no es la respuesta, pero tenemos que enfrentar esa realidad y esa realidad tenemos que saber cómo llegar a cumplir nuestro objetivo de ojalá tratar a los sintomáticos, ojalá detectar precozmente a los que son asintomáticos, cómo modificamos los hábitos en la población, cómo llegamos a incorporar más conocimiento en relación a la enfermedad en nuestro país. Y por eso yo creo que todas estas iniciativas como las que estamos conversando hoy día sirven para crear conciencia, para que nosotros mismos expandamos un poco esta necesidad de poder generar distintos lugares en el país que puedan realizar colonoscopía, que se forme gente, que se sepa en qué consiste esto, que tengamos más miembros a futuro en la sociedad para seguir apoyando iniciativas como esta. Así que muchas gracias a todos los presentadores. Parece que hay una pregunta más ahí, Leo. A ver, veamos. Así, se agregó una más. Espérate, que es anónimo. Gracias, Augusto. Ese debe ser. Yo Yo creo que creo la que. polera de gusto. Yo creo que la No, Es polera. el palo blanco de Augusto. oye, oye, Felipe, o yo creo que fue su papi que ya habló. Puede ser, puede ser. Mi Yo papi creo que fue adoptivo. su papi. Está bien. Oye, bueno, yo que no sé, Felipe, te quiero dar las gracias por la participación
en esta primera reunión de nuestra sociedad de coloproctología. Y sin nada más que agregar, tus palabras al cierre. Yo le doy gracias a Felipe, a Pepe, a Augusto por tu buena presentación y gracias a ti, Felipe. No sé tú qué más quieres agregar. Sí, no, bueno, lo mismo No. que decía, para concluir, le agradezco mucho a Augusto por su presentación, a los panelistas, a Leo por la moderación. Ojalá que esta sea la primera de múltiples sesiones científicas de este año. Llegamos a tener más de 100 participantes en algún momento, así que yo creo que es un número muy adecuado. Tenemos muchas actividades durante este año. El 5 de abril tenemos la jornada específica para receta y cirugía colorectal. A fines de agosto está la jornada de la sociedad, que va a ser en Puerto Varas. En noviembre está nuestra participación en el Congreso de Cirugía. Tenemos mensualmente el tercer jueves de cada mes las reuniones mensuales que serán transmitidas también por vía telemática. Así que los invito a todos los oyentes a participar de estas distintas actividades. La verdad que yo creo que estamos en un momento bastante fascinante para nuestra especialidad. Yo creo que tenemos muchos desafíos. Yo creo que tenemos que liderar ciertos cambios y así que la sociedad está para tratar de guiar y acompañar a todos sus miembros en todas las actividades que quieran participar. Así que muchas gracias a todos los auditores, a todos los presentadores y al Leo por su moderación. No, gracias a ti, Felipe, por la participación. Gracias, Felipe. Gracias, Pepe. Gracias, Augusto. Muchas Gracias gracias a todos. a todos. Nos Gracias. vemos. Hasta luego.